Amigas y amigos del portal Citerior, tengan nuevamente ustedes la más cordial bienvenida a nuestra programación habitual, ¿no? En este caso, estamos intentando encontrar una suerte de paralelo entre la pandemia que vive el país y el mundo, digamos, y las situaciones colaterales que se presentan. Hay muchas de ellas, de todo tipo, y en esta oportunidad, Portal Citerior se quiere involucrar en un tema de mucha importancia, diría, en el país, porque el tema nuestro de hoy lo hemos titulado así, la anhelada descentralización en Chile. Es decir, un tema que se viene discutiendo a nivel parlamentario ya hace muchos años, que muchos de ustedes, amigos del portal, seguramente ya lo conocen, lo tienen percibido, y que hoy día quisiéramos, con dos invitados muy importantes y muy calificados, analizar para vuestro conocimiento y para la comprensión más óptima de este tema. La anhelada descentralización en Chile, entonces. Hemos invitado y le damos la muy cordial bienvenida a don Luis Telles Mellado. Don Luis Telles es un escritor, ha escrito un libro hace poco, entiendo, sobre integración humana, de mucho éxito. Es un funcionario de mucha data, de mucha historia en la Contraloría General de la República, por lo tanto conoce este tema de la división administrativa del país y nos puede dar muchas luces sobre eso. Don Luis, bienvenido al portal Citerior. Muchas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias También, por esta invitación. gracias Luis. Y tenemos también a don Jorge Navarrete Bustamante. Don Jorge es un académico de la Universidad de Talca, es decir, un hombre que conoce el tema desde esa perspectiva, alumno de la red de microeconomía para la competitividad, digo, de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, en BA y magíster en política pública de la Universidad Adolfo Ibáñez, y además es presidente de la Junta de Adelanto, actual presidente de la Junta de Adelanto del Maule, es decir, un invitado de lujo. Jorge, muy bienvenido al portal Citerior. Gracias, Paulino, y muy contento de ver a Luchito, digamos, de nuevo, a quien admiro mucho. Ustedes se conocen, entonces, muy bien, mejor todavía que nuestros tertuliantes de hoy, como se dice, se conozcan. Amigos, bueno, el tema es un temazo, la descentralización, esa anhelada descentralización en Chile. Para abrir los fuegos de esta conversación, Luis, me gustaría que usted enfocara, como para orientar la cosa general, este tema de la descentralización como una política pública para fines de equidad social. ¿Qué se entiende por eso, Luis? Bueno, yo creo que dentro del proceso de descentralización que está experimentando el país, un poco paralizado por el estallido social, por la pandemia y por cierta lentitud en las iniciativas legislativas, es un tremendo problemazo para el país, porque eso implica que nosotros tengamos que necesariamente hablar de la necesidad de una política de Estado que esté inmersa en lo posible en una forma de seguimiento y de evaluación a través del tiempo que puede implicar incluso necesariamente reformas a la Constitución Política de la República. Es decir, en estos momentos, una política de Estado en estos términos debería ser irreduciblemente necesaria para poder abordar definitivamente la extrema desigualdad que hay en el país. Chile es un país que debe crecer con progreso, pero con un progreso equitativo, solidario e inclusivo, que fortalezca precisamente la armonía social en el país. Ahora, preparar un plan estratégico de mediano y largo plazo que involucre cambios sustantivos en el ordenamiento vigente territorial, que traiga justicia y paz social a la parte local, a la parte provincial, a la parte regional del país, sin lugar de duda, implica la creación de una figura que no existe en este momento en nuestro país, desgraciadamente, que es la figura de un jefe de Estado.
un jefe de Estado que tenga a cargo la supervisión y monitoreo de esa planificación estratégica de mediano y largo plazo que tampoco tiene el país. Chile es un país que se caracteriza por tener un criterio cortoplacista para tomar y adoptar decisiones macro y microeconómicas. En ese entendido, entonces, una forma de jefe de Estado que supervise el cumplimiento de estas políticas de Estado en el contexto de los gobiernos de turno, de manera tal que eso impacta obviamente en el ordenamiento vigente que existe en el país y van a ser necesarias entonces ciertas reformas que son menester de desarrollar. No olviden ustedes que Chile, como cualquier Estado moderno que se precie, tiene que crecer, pero crecer con dignidad, lo cual implica desarrollarse solidaria y sustentablemente en el país. Y eso implica que en estos momentos, a raíz de la pandemia sanitaria, de la pandemia económica que está viviendo el país, con mayor razón, el proceso de descentralización del país tendría que ser una herramienta fundamental justamente para lograr la equidad social, la armonía social. Interesante el planteamiento de Luis. Ahora, crecer con dignidad, me dio vuelta eso. Don Jorge, ¿qué le parece a usted esto planteado por don Luis desde su perspectiva? Bueno, me parece muy atinado. Él plantea dos niveles de transformación de nuestro país en lo que se refiere a su división administrativa, y específicamente la facultad administrativa, a facultades políticas y facultades, de presupuesto fiscal. Él plantea en primer nivel un sistema semipresidencial, ¿ya? La figura del jefe de Estado, ¿ya? Y por cierto, lo enmarca dentro de, y muy bien lo hace, y muy bien logrado lo expresa, como una política de Estado, ¿ya? Evidentemente nos está aspirando, y es bueno aclararlo, a un Estado federal, ¿no? Esa ya es una definición, ampliamente compartida en Chile, que no tiene las condiciones para conformar un Estado de carácter con un régimen federal, sino que fundamentalmente preservar un Estado unitario, pero no centralizado, es decir, descentralizado, que ya lleva alrededor de casi 250 años de un Estado, altamente centralizado. Entendemos que hay distintos periodos históricos y que evidentemente en la génesis de nuestra república no aplicaba un Estado necesariamente descentralizado. Pero ya ha sonado la hora en que Chile se ha desarrollado suficientemente como para poder avanzar hacia un mayor nivel de autonomía en los gobiernos regionales. Y eso es en lo que se aspira. Yo quiero señalar un ejemplo. Solo en los últimos meses se le han requisado, llamémoslo así, más de 10.000 millones de pesos a la región del Maule para transferirlo a otra región, fundamentalmente la región metropolitana. ¿Cuánto es? Sobre 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos. Hay un número sustantivo de respiradores de la región del Biobío que se han también requisado para trasladarlo al centro. Se puede imaginar que solo la comuna de Las Condes, de Vitacura, de Lo Barnechea, tiene alrededor de 200 y tantas farmacias. Y en Chile hay comunas que no tienen farmacia. Es decir, lo que bien decía Luchito, a quien admiro mucho, es cierto. Y eso se expresa inclusive en obras mayores. El metro, la última proyecto del metro, son más de 6.000 millones de pesos lo que cuesta la construcción. Y solo establecer una red de una ferrocarril de mediana velocidad entre Santiago y Ñuble, Chillán, cuesta alrededor de 300 millones de dólares. Miren. Es decir, las magnitudes son gigantescas del centralismo, que inclusive
Los propios habitantes de la región del Maule, de la región metropolitana ya dicen, esto ya no puede persistir, porque tenemos dificultades de atochamiento, tenemos altos niveles de, por lo tanto, de hacinamiento, tenemos altos niveles de delincuencia. En definitiva, esto no puede continuar, y en todo sondeo de opinión pública que se quiera medir en la región metropolitana, los habitantes señalan apoyar la descentralización. Don Jorge, perdón, pero ya que estoy con la palabra, pero Chilito es un país chico, es una cosita chica, digamos, dentro del cuadro. Yo no sé si usted puede meterse al tema de la descentralización en relación con organismos internacionales, y cómo estamos nosotros en ese plano. Y después que usted nos dé su opinión, le vamos a pedir a don Luis que opine sobre ese tema, porque me da la impresión de que él también tiene algo muy importante que decir. Bueno, un dato. La mayor concentración, o sea, el país más concentrado de la OECD es, de población, de concentración poblacional más concentrado de la OECD es Islandia. Después venimos nosotros. Se podrá comprender que en Islandia, si uno se sale de la ciudad, digamos, sería difícil que pudiera sobrevivir. Chile es, en concentración humana, es uno de los países de mayor concentración de la OECD. Pero además, en centralización fiscal, en centralización política, en centralización administrativa, es el segundo más centralizado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, al cual pertenece. Don Luis, ¿qué le parece a usted esas cifras? Totalmente de acuerdo con lo que señalaba Jorge, porque hay que considerar algo muy importante. Generalmente, cuando se habla del fenómeno de la descentralización como algo necesario para lograr la armonía social, se piensa inmediatamente como que Santiago, o como que el de Santiago estuviera lejano a este fenómeno y este problema. Y yo les puedo adelantar a ustedes que la ciudad de Santiago, como mega ciudad, es una de las tantas o más afectadas del país por la centralización. También. Es decir, la centralización hay que verla, como muy bien lo señalaba Jorge Navarrete, desde una perspectiva de centralismo del poder político, del poder económico, del poder social en general, donde las decisiones están totalmente concentradas en el manejo de una política fiscal estrictamente centralizada. En ese contexto, yo les podría señalar que es paradojal que dentro de la cobertura de la OCDE, a nivel latinoamericano, solamente Chile y México sean miembros de la OCDE. Y resulta que por paradoja, Chile con México tienen la tremenda particularidad de ser uno de los países más desiguales del mundo. Es decir, se presentan esas controversias donde verdaderamente es complicado en un momento dado poder señalar que un país como este tenga esos abismos, esas fragmentaciones. Si analizamos nosotros la ciudad de Santiago se ha visto fragmentada por la pandemia sanitaria y económica en estos momentos, porque se están viendo cómo el virus ataca en una y cómo ataca en otra. Es decir, estamos viendo cómo la centralización del país impacta a Santiago, porque Santiago como territorio, como habitante, como ciudad, no escapa a esa tremenda hegemonía despótica que tiene la política fiscal en una sola mano. Si a eso ustedes le agregan en estos momentos de la desigualdad que tenemos nosotros junto a México con respecto a los otros miembros del OCDE como países, hay que considerar que en estos momentos, cuando se habla del rol subsidiario del Estado, se está planteando derechamente que la provisión de bienes y servicios tienen que tener una orientación de bien común, de bienestar social, hacia el colectivo social,
y no que en estos momentos lo que aparece en manos de la centralización político, administrativa y económica, que está ese rol subsidiario ejercido por otros agentes de la economía y no por el Estado propiamente tal. Interesante eso, lo que usted dice sobre la subsidiariedad del Estado, ¿eh? Un tema que algún día nos va a convocar a otra charla, porque es un tema muy complejo. Don Jorge Navarrete Bustamante, a ver, aterricemos ya la cosa en el área chica. ¿Cuáles son a su juicio los principales ejes que permitirían evaluar el proceso de descentralización en Chile? Así, de grosso modo, así, pedagógicamente, diría yo. Bueno, en general la descentralización en el mundo son tres ámbitos, llamemos, dimensiones. La dimensión administrativa, la dimensión política, la dimensión, digamos, fiscal. Uh-huh. Casi todas las reformas jurídicas, legislativas, se enfocan en aquello. Digamos, pero ¿cómo nosotros, las regiones, sea la región metropolitana, ojo, la región metropolitana es centralista ahora al interior de la región metropolitana? Es decir, Colina no tiene la misma magnitud de recursos, ni Melipilla, ni muchas... toda la zona poniente que el centro. Bueno, hay, digamos, centralismo al interior de las propias regiones. Aún en la región, bueno, por eso la región del Biobío concentraba muchos recursos, pero Ñuble logró, digamos, solicitar una descentralización y conquistó esa descentralización. En el caso del Maule tenemos, digamos, la misma situación. Se habla de Maule Norte, Maule Sur. ¿Por qué? Porque Talca y Curicó, digamos, concentra mayor cantidad de recursos, y Talca y Curicó están sobre el promedio nacional, y Linares y Cauquenes son provincias más parecidas a Malleco. Es decir, es mucha la diferencia, inclusive el centralismo se da en las regiones, y eso tenemos que revertirlo. Ahora bien, la pregunta, es muy importante enfocarse en, a lo menos en 4 o 5 áreas. La primera es medir el capital humano, digamos, en cada región. Y en la investigación y desarrollo empezamos a ver entonces que el porcentaje está también concentrado en pocas regiones, en investigación y desarrollo, especialmente la quinta región, la región del Biobío y la región metropolitana. Pero también es importante ver si están debidamente fortalecidas las capacidades institucionales en cada región. Y resulta que las mayores pasantías, los posgrados, se concentran en algunas regiones, especialmente metropolitanas, y no necesariamente en otras regiones. Está también los mecanismos de financiación, ¿ya? Es muy importante medir cuánto del presupuesto público se resuelve digamos, en regiones y en el centro metropolitano. Es otra forma también de medirlo. Y por cierto, tiene que ver también la participación ciudadana, en el control social que se hace del establishment, muy en particular. Entonces, esos son como esas 3 dimensiones, pero estos ejes son estos últimos 4 ejes son los más. Eso a su juicio serían los ejes más importantes. Los ¿sí? 3 ámbitos, fiscal, político, administrativo, ¿sí? Y después vienen los exacto. Y don Luis, ¿usted está de acuerdo con eso o le agregaría otro eje u otra consideración? Yo creo que como ejes fundamentales son bastante pedagógicos para definir una metodología en el proceso de centralización. El énfasis nada más que por la trayectoria en el sector público que he tenido casi 50 años, yo les puedo decir que una gran aspiración que nosotros los amantes de las finanzas públicas ha sido disponer en algún día de un presupuesto regional. Es decir, en estos momentos el centralismo cabe también dentro del alcance cuando se habla del presupuesto general de la nación. Estamos pensando un presupuesto general de la nación que en términos monetarios pesa aproximadamente en este momento del orden de los 75.000 millones de dólares. Y eso significa que gran parte de las políticas públicas que existen en estos momentos con énfasis del centralismo quedan un 12%
10% en las regiones, por ejemplo, ¿ya? O bien aquellas regiones que contribuyen al Producto Interno Bruto significativamente en forma anual, sin embargo, la redistribución que les llega a ellos es mínima, si es que les llega. Ahora, es fundamental entonces pensar en un presupuesto económico regionalizado, pero al mismo tiempo yo diría un presupuesto económico descentralizado plurianual, es decir, que esté acorde con este planteamiento estratégico de mediano y largo plazo que se planteó a la pregunta 1, en el término que terminemos con cierta burocracia administrativa, legislativa, que obliga a que todos los años se decanten y se gasten recursos humanos y monetarios en procura de aprobar un presupuesto que es solamente inercial. Es el presupuesto anterior más el porcentaje de inflación esperado para el nuevo periodo fiscal. Por lo tanto, analizar los presupuestos, hacerlos plurianuales, y lo otro que yo pondría énfasis sería, dentro de los ejes fundamentales metodológicos, yo diría que nosotros tenemos mucho que hacer todavía con respecto a que tengamos realmente una democracia participativa. Esa democracia participativa que debería coadyuvar tanto a un futuro jefe de Estado que tenga el país. Porque un jefe de Estado, para supervisar a los gobiernos de turno, va a tener que tener muchos elementos de juicio para los efectos de lograr esas supervisiones de monitoreo en el cumplimiento de estos grandes fines sociales, ¿no es cierto? Y en ese sentido yo encuentro que la democracia participativa nuestra está al debe todavía. Hemos avanzado un poco, pero está al debe. Muy bien. Lo que he planteado Luis nos lleva a un terreno más. Porque claro, ustedes, los amigos que nos ven, entienden que ustedes son académicos, son teóricos, son personas de estudio, representan a la sociedad civil organizada, se dedican a estos temas desde el punto de vista del bien común, diría yo, ¿no? Por la labor que realizan. Pero el país vive en otra, pues, ¿no? Hay otras dimensiones, como la política, por ejemplo. Y hay una pregunta relacionada con la estrategia, que me gustaría hacerse a don Jorge para que después la comente don Luis. ¿Qué iniciativa estratégica se puede tomar para impulsar esto de la descentralización? Qué pregunta, querido Paulino. Mira, bien lo decía querido Luis sobre los ejes. Tenemos muy buenas ideas en Chile, las instituciones en general, muy buenos proyectos. El punto es que concretamos poco. Y en este momento yo creo que a la comunidad nacional que nos ve le interesa cuál es el estado de avance. Sí, vamos a elegir el gobernador regional, ¿ya? Pero ¿cómo están los recursos a los cuales tan bien, y es tan medular lo que señalaba nuestro querido amigo Luis, ¿cómo estamos en la ley de rentas nacionales? Perdón, ley de rentas regionales? Les quiero decir que se le entregó la propia comisión de la Subsecretaría de Desarrollo Regional en octubre del año pasado, la Comisión Técnica para la Descentralización, y todavía ni siquiera ingresa al Congreso la ley de rentas nacionales. Tampoco ha ingresado al Congreso la ley de traspasos de competencias, que también se presentó en el mes de octubre del año pasado. Y tampoco han ingresado el reglamento de ordenamiento, o la norma, la glosa de ordenamiento territorial. Por lo tanto, estamos al debe. Por cierto que ha habido movilizaciones sociales, por cierto que hemos tenido pandemia. El punto es que cuando tengamos que elegir al gobernador regional, o se tenga que definir su elección, van a decir, pero ¿cómo vamos a hacer elección de gobernador regional?
si no hay ley de rentas regionales, si no hay ley de reglamento de ordenamiento territorial, no hay, digamos, la ley de, digamos, de traspasos de competencia? Eso es tremendamente preocupante, ¿ya? Lo señalo porque todas las buenas ideas y acciones que se han emprendido en instituciones muy importantes de la República pueden quedar en el diván de los sueños eternos si efectivamente no logramos lo que la propia Comisión Técnica de la Subdere llamó ley corta, porque se debía aprobar a la brevedad. Dicho eso, hay iniciativas que se han propuesto, algunas que hemos trabajado con el querido amigo Luis, que tú mismo conoces, Paulino, digamos, de ellas. Es muy importante contar en las regiones con centro de pensamiento estratégico. Centro de pensamiento estratégico porque los think tank que existen están todos concentrados en una determinada ciudad y a veces en una comuna. Pero las regiones son pocas las que tienen centro de pensamiento estratégico. ¿Para qué centro de pensamiento estratégico? Para proponer políticas públicas subnacionales, locales, regionales. ¿Para qué un centro de pensamiento estratégico? Para pensar desde la región una visión compartida del más amplio espectro y de mediano y largo plazo. Una visión compartida para tener información para la toma de decisiones. Eso es clave, digamos, como eje para la descentralización. Por cierto, la ley de rentas regionales. La ley de rentas regionales. Es muy importante y no voy a profundizar en ello porque Luchito la explicó muy bien. Pero también necesitamos una prensa, medios de comunicación formados para la descentralización. Necesitamos definitivamente... Eso es más difícil. Lo necesitamos. Porque está todo concentrado, está todo globalizado, pero necesitamos, digamos, medios de comunicación en cada región que tenga la rigurosidad que es tan importante en estos procesos de descentralización. Necesitamos desarrollo de capacidades institucionales de los gobiernos regionales y locales. Necesitamos crear conciencia, y tiene que ver con lo que decía Luchito, de lo que es administrar recursos fiscales en forma con realismo económico, pero también con sensibilidad social y con madurez política. Y en eso tiene que ver la accountability y también tienen que tener los valores morales como es la probidad. Gracias, Jorge, gracias por su... Estamos estableciendo observatorios de descentralización. Dejémoslo que don Luis nos dé el toque también sobre este tema, porque me parece importante la dualidad de pareceres, digamos, porque ahí sobre ese tema de la estrategia, ¿no? Y el rol que juega la política. Dejemos que don Luis nos explique algo, porque yo sé que es un hombre muy, muy versado en estas cosas y con mucha experiencia, que es lo importante. Estrategia y política, don Luis. Muchas gracias. Bueno, yo mientras escuchaba a Jorge, me recordaba en mi paso entre el año 1994 y 2000 en la presidencia de la República. Siempre se preguntaba en aquella década, en ese periodo, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? El primer mandatario tenía problemas que son recurrentes en nuestro país, sociales, problemas de empleo, problemas de salud, problemas de pobreza, ¿ya? Pero maldito embrollo, ¿qué es primero? Y en aquella ocasión se estaba llegando a la conclusión que lo primero es superar y sobreponerse al problema educativo en Chile. Incluso sobre la salud, sobre la pobreza. Miren lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros tratamos de amarrar estos ejes fundamentales que representó Jorge antes como metodología para analizar, hacer un seguimiento del proceso de descentralización en el país, nos podríamos encontrar nosotros con un despertar legislativo que sea proactivo, podríamos encontrarnos con que verdaderamente en el pronto
en el corto plazo hubiera una capacidad institucional, local, provincial y regional fuerte. Podríamos también en un momento dado, a través de estas iniciativas, tener un financiamiento local, provincial y regional acorde con las necesidades de cada segmento territorial. Podríamos incluso señalar la madurez de la democracia participativa, que estuviese realmente en forma proactiva, colaborando, contribuyendo con el jefe de Estado. Pero yo dejo todo esto al final como un refrito, que si nosotros no nos preocupamos del primer elemento estratégico que señaló Jorge, que es el capital humano, no llegamos a ninguna parte. El capital humano en términos de que pensemos en un sistema educativo inteligente, que esté acorde con la idiosincrasia de cada región en particular. Si nosotros no podemos hablar de un sistema único educativo, un sistema educativo que incentive también esa concepción de multiculturalismo. Es decir, ¿cuánto tiempo llevamos en nuestro país viendo la realidad de una zona nuestra de Arauco? Es decir, el multiculturalismo es fundamental para la reinserción del país, para el despertar de nuestras regiones y para el revitalizamiento de la economía y de la parte social chilena. Por lo tanto, yo diría que en la medida en que nosotros vayamos preocupándonos definitivamente del verdadero desarrollo humano, vamos a estar en condiciones de decir, este desarrollo humano es producto de un sistema de educación inteligente que se está entregando para el bien del proceso de descentralización del país. Gracias, don Luis. Muchas gracias. La verdad, amigos del portal, que hemos tenido hoy día un abundamiento de luz sobre temas tan complejos, pero que a través de nuestros invitados de hoy nos han dejado la puerta bien amplia para nuestra comprensión, la comprensión del gran público sobre este tema. Quisiera agradecer a ustedes su participación, que se han hecho un tiempo para ilustrarnos sobre estos temas. Le voy a dejar la palabra a Jorge primero, don Jorge Navarrete Bustamante, para su palabra final y reiterarle nuestro agradecimiento por su brillante participación de hoy. Don Jorge. Gracias, querido Paulino. A mí siempre es muy grato poder compartir contigo y como lo decía con Luchito, como le digo cariñosamente porque lo admiro mucho y lo quiero mucho por su trayectoria de vida, por su calidad personal, realmente me conmueve. Yo respecto al tema creo que es muy importante el periodo que viene. Nuestro país está en decisiones fundamentales. Va a tener que definir, y espero que sea pronto, pandemia intermedia, digamos, superación, por cierto, positiva, pero tenemos que resolver qué tipo de Estado queremos. ¿Queremos un Estado subsidiario o queremos un Estado como el que tenemos, que solo entrega subsidios y se enfoca con un criterio fundamentalmente economicista? ¿O queremos un Estado benefactor? ¿O queremos un Estado de bienestar como lo tienen los países escandinavos y como lo tiene Uruguay? Que vaya que elección nos está dando Uruguay. Ya el miércoles pasado estaban autorizados desde diversos países del mundo para que puedan los aviones emprender el vuelo y llegar a visitar sus naciones, porque tiene un estado de bienestar y en eso la descentralización va a ser mucho más fluida, va a ser mucho más llevadera, va a ser mucho mejor implementada, porque en definitiva se facilita la institucionalidad para que la población participe, pero participe de verdad en igualdad de oportunidades, donde todas partan del mismo nivel y naturalmente puedan lograr ese bienestar social y esa felicidad espiritual al que todos queremos alcanzar. Muchas gracias por su participación. Y don Luis Telles Mellado, lo mismo, agradecerle su participación. Sabemos que son personas ocupadas ustedes y que se han tomado el tiempo hoy día para
conversar y dialogar con Portal Citerior. Don Luis, muy agradecido de haberlo tenido por acá y sus palabras de despedida. Muchas gracias, Paulino. La verdad que con lo que hemos conversado en estos pocos minutos, yo diría que pensando lo que está ocurriendo en el mundo y particularmente en nuestro país, más que nunca el proyecto de descentralización del país va a tener que ser la clave para que los próximos periodos que vivamos signifique poder superar un decrecimiento significativo que va a experimentar el país, que ya lo está experimentando ya. Vamos a tener probablemente, el Fondo Monetario señala un decrecimiento del 7,5%, pero resulta que nuestro ministro de Hacienda dice que iba a ser un 10%. La verdad es que Chile está dejando de crecer. Antes crecíamos, pero con desigualdad. Ahora estamos decreciendo y acentuando la desigualdad. Por lo tanto, la panacea mágica para poder superar y sobreponernos a esta nueva forma de pandemia es que apuremos la causa con el proceso de descentralización del país. Terminar con el decrecimiento y crecer, pero crecer con justicia, crecer con solidaridad, de manera tal que nosotros podamos terminar, erradicar una desigualdad que no solamente es social, que no solamente es económica, sino que también es territorial y es una desigualdad de género, ¿por qué no decirlo? Por eso que nosotros tenemos que apurarnos en ser proactivos y colaboradores de un proyecto que en estos momentos, por lo que vive el país, tienen que tomar conciencia nuestras autoridades superiores para que podamos poder nosotros superarnos y avanzar y ser un país que no solamente crezca, sino que se desarrolle en justicia y que además tenga un progreso de carácter espiritual. No solamente que haya crecimiento y desarrollo socioeconómico, sino que tiene que haber un desarrollo humano que incorpore la componente espiritual también de los seres humanos. Eso es lo que puedo decir al respecto, amigo mío, Paulino. Muchas gracias. Gracias, don Luis. Gracias a ambos los invitados. Y a ustedes, amigos del Portal Citerior, nuevamente la invitación a seguir participando y colaborando con sus ideas, con sus llamados telefónicos, con el apoyo que nos entregan. Recuerden que por el derecho a expresarnos con libertad, respeto, tolerancia y dignidad es el emblema del Portal Citerior, al que los invitamos a desarrollar junto con nosotros y junto con la comunidad que nos apoya. Hasta luego, amigos, hasta una nueva oportunidad. Y recuerden que la colaboración es importante y además la suscripción. La suscripción es gratuita y ustedes podrán recibir toda la información vía correo. Hasta luego, amigos. Hasta la próxima oportunidad. Chao, gracias.